14, que nos habla de la realidad de Jesucristo. Y ahí Juan, el evangelista, dice que el Verbo se hizo carne. ¿Y qué más? Y habitó en medio nuestro. Y la palabra y griega que se emplea de habitó se tabernaculizó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que Dios fue revelando progresivamente desde el huerto templo, a través del tabernáculo y luego el templo, era una revelación progresiva de ¿quién? ¿Dónde el hombre se puede encontrar con Dios? ¿Quién es nuestro templo? ¿Quién es nuestro lugar de refugio y de encuentro con el Dios vivo? Es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, vemos que en el tabernáculo estaba el altar de bronce desde el patio exterior en dirección al interior. Y ustedes pueden ver acá en el diagrama que hay un orden lógico. Las cosas no están desordenadas, sino que hay un orden lógico y progresivo. Entonces piensen ustedes en el israelita piadoso que vive en el desierto y que tiene el tabernáculo en medio del campamento. Si ustedes pudieran tomar el DeLorean de Volver al Futuro y viajar en el tiempo y preguntarle al israelita, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué diría ese hombre? Mi Dios está ahí, en ese tabernáculo. Y nuestro Dios habita en una tienda, como nosotros también habitamos en tiendas, porque nuestro Dios va con nosotros, nos acompaña. Y eso es una realidad tan hermosa porque Jesús dijo que su presencia estaría con nosotros para siempre. Para siempre. Entonces, el tabernáculo tenía un principio bien organizado, bien definido, bien ordenado. El israelita piadoso se acercaba al primer velo que estaba en el patio exterior y ese hombre llevaba un sacrificio. Cuando tú lees Levítico capítulo 1, ahí la ley de Levítico dice claramente que el hombre debía presentar el sacrificio, debía presentar en este caso un becerro o un carnero, lo que llevara a la presencia del Señor, y tenía que hacer dos cosas. Número 1, presentar la ofrenda. Número 2, imponer sus manos sobre el animal. Y luego, confesar sus pecados. Y hasta ahí nomás llegaba el culto del israelita, no era nada más. Ese era el culto. Va a la puerta del tabernáculo, impone manos, confiesa pecado y su participación, hasta ahí nomás. Y luego de eso, el sacerdote del tabernáculo tomaba el animal, derramaba la sangre y lo llevaba ¿a dónde? Al altar de bronce. Y en ese altar de bronce, ahí el animal era consumido por el fuego del holocausto. De pronto los hermanos me dicen, ya, pastor, ¿cuándo vamos a hacer un holocausto? Refiriéndose al asado. ¿Y qué quieren comer? ¿Van a comer ceniza? Si el holocausto no quedaba nada, el fuego lo consume todo lo consume el fuego. Porque el altar de bronce que estaba ahí representaba la justicia de Dios, la ira de Dios, y la ira lo consume todo. Pero el sacerdote tomaba la sangre del sacrificio y con su pulgar untaba los 4 cuernos del tabernáculo, del altar de bronce. Y luego de eso el sacerdote continuaba con su liturgia, continuaba con su culto. ¿Qué hacía? Avanzaba un poco más y se encontraba con la fuente para lavarse. Y esto es muy interesante porque la fuente estaba hecha de bronce. ¿Y por qué? Estaba hecha para que el sacerdote viese su suciedad y pudiese lavarse. ¿Te das cuenta cómo todo obedece a un orden lógico? Entonces el sacerdote podía mirar su suciedad, la suciedad de sus manos, y lavarse en esa fuente de bronce de agua pura. ¿En representación de quién?
en representación de aquel que ha llevado el sacrificio. Y luego de eso, entraba al lugar santo y con fuego del altar encendía el altar de incienso. Y una vez que encendía el altar de incienso, ese hombre elevaba una petición delante del Señor. Entonces el israelita que había llevado el sacrificio estaba atrás. ¿Qué vería desde atrás, desde lejos? ¿Qué es lo que vería? Vería el humo salir. ¿Y qué diría ese hombre? Dios ha aceptado el sacrificio por mí. Dios ha aceptado mi oración. Dios ha aceptado mi plegaria. Ahora entendemos la razón por la cual cuando Jesús da esta parábola del fariseo con el publicano que están orando en el templo. ¿Cuál es la oración del publicano? Señor, sé propicio a mí, pecador. Ese hombre no estaba inventando nada nuevo, estaba orando conforme a lo que había aprendido del templo. ¿Por qué? Porque el propiciatorio era el lugar donde se vertía la sangre, una vez al año, para el perdón de los pecados. ¿Con esto qué quiero decir? Que todo lo que nosotros tenemos en el tabernáculo y en el templo obedece a un orden litúrgico, que son figuras y son sombras. Pero ahora nosotros, la iglesia del nuevo pacto, ya tenemos y no adoramos en figuras y sombras, sino que adoramos en una realidad completa y consumada. Porque Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, que no con sangre de animales, sino con su propia sangre, se presentó delante de Dios una vez y para siempre. ¿Para qué? Para representarnos a todos nosotros. Vamos por un momento a Hebreos capítulo 9. Hebreos 9. Y situémonos, por favor, en el verso 23 al 28. Fue pues necesario, atienda este verso, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ¿cuáles figuras de las cosas celestiales? El tabernáculo, el altar de incienso, el altar de bronce, el candelabro, la mesa de los panes de la preposición, el arca del pacto, todas estas cosas eran figuras ¿de qué? Figuras de las cosas celestiales. Eso está diciendo el escritor de los Hebreos. Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Purificadas cómo? A través de sangre. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Entonces el escritor de los Hebreos está diciendo, lo que era figura y sombra debía ser purificado con sangre de animales que ¿cubren el pecado pero lo quitan? No. Y luego el escritor de los Hebreos dice, pero las figuras celestiales mismas también debían ser purificadas con sangre. No porque lo celestial tenga pecado, no. No está diciendo eso. Sino está diciendo lo siguiente, porque los pecadores se van a presentar ahí para adorar. Por lo tanto, ese lugar donde van a venir los pecadores a adorar necesita ser consagrado con una sangre que es mejor que la sangre de todos los sacrificios de becerros, de cabras, de ovejas, de machos cabríos. Siga leyendo, verso 34. Verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Entonces, ¿qué era el tabernáculo? Una figura del verdadero. Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Entonces, cuando nosotros nos reunimos a adorar a Dios en espíritu
delante de quién estamos. ¿Delante de quién estamos? Cuando nos reunimos en el día del Señor para adorar a nuestro Dios, para adorar al Señor, ¿delante de quién estamos? En el trono de Dios, delante del Dios vivo. Esa es la razón por la cual Pablo, en 1 Timoteo capítulo 3, le dice a Timoteo: si en cuanto yo tardo en venir, debes recordar, para eso te he escrito todas estas cosas. Si me demoro en venir, debes recordar cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia, hermanos? ¿Una ONG? ¿Una junta social? ¿Qué es la iglesia? La casa del Dios vivo. La casa del Dios vivo. Y eso explica la razón por la cual muchas personas no caen muertas en el acto. Porque aún Dios sigue mostrando su misericordia y su gracia, porque Jesús es nuestro mediador. Pero en su disposición soberana, como sucedió en Hechos capítulo 5, Dios también elige ejecutar ¿a quiénes? A pecadores, como Ananías y Zafira, porque estamos delante del Dios vivo. Entonces, la restauración de la adoración la podemos ver progresivamente y específicamente en el tabernáculo. Por ejemplo, en Edén, los santuarios posteriores fueron ingresados desde el oriente y custodiados por querubines. Esa era parte del tabernáculo. La menorá del tabernáculo era un símbolo del árbol de la vida, y los verbos, por ejemplo, abad, que es servir, y samar, que es guardar, que fueron dos comandos, dos órdenes que Dios le dio a Adán en el huerto, ya lo recuerdan, se vuelven a repetir en las órdenes que Dios le da a los levitas. Los levitas y los sacerdotes deben guardar el santuario para que nada inmundo ingrese al santuario. Y esa es la razón por la cual también en Apocalipsis en adelante se nos dice que ninguna cosa inmunda entrará ¿a dónde? A la santa ciudad. Entonces, cuando hablamos de el tabernáculo, queridos hermanos, cuando hablamos del templo, siempre nosotros debemos pensar en la realidad cúltica de que aquellos elementos comunican. Me gustaría ahora entonces, teniendo esto en mente, abordar el siguiente punto con respecto al orden del culto. El orden del culto que debe tener una iglesia saludable. En primer lugar, el culto bíblico enseña que Dios es quien inicia la adoración. Dios da inicio a la adoración. ¿Dónde aprendimos eso? Desde el huerto. Dios llamó a la adoración al hombre y a la mujer, llamándolos a confesión. Dios nos invita a adorarle. Por lo tanto, la adoración no es un invento, sino una invitación. Leamos por favor el Salmo 95, verso 1 al 3. Salmo 95. Si lo tienes, Miguel, y me puedes ayudar, por favor. Salmo 95, 1 al 3. Vengan, cantemos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémoslo con salmos, porque el Señor es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. Amén. Entonces, el culto bíblico comienza con un llamado a la adoración. ¿Quién es el que llama? Dios. ¿Cómo responde el pueblo llamado que acaba de enseñar el Salmo? ¿Cómo responde? Con cánticos, con gozo, con adoración. Entonces, entendemos que el culto es un diálogo. Dios nos habla, nosotros respondemos. ¿Y quién tiene la dirección total en el culto? El culto, fíjense en esto, comienza con Dios llamándonos, el llamado a la adoración. ¿Y cómo concluye el culto?
¿cuál es la última parte del culto? ¿Cómo termina el culto cristiano? El amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Entonces, ahí entiendes la lógica del culto. ¿Quién te llamó a la adoración? Dios. ¿Quién te despide bendecido para que continúes en este mundo siendo un sacerdote para Dios? Dios te manda con su bendición. Y esa es la razón por la cual en la antigua iglesia, en la iglesia apostólica, el momento de la bendición, a esto se refiere el apóstol Pablo con levantar manos santas, se levantaban las manos para recibir la bendición. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que se hace eso? ¿Es simplemente por rito? ¿Es simplemente por costumbre? ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, le estamos ofreciendo a Dios nuestras peticiones, nuestras rogativas, ¿cierto? Estamos llevando al Señor a sus plantas nuestras peticiones. Eso es lo que nosotros hacemos en la oración. Pero cuando Dios nos bendice, Él nos da algo. Y esa es la razón por la cual el ministro levanta las manos. Porque es Dios quien nos bendice. Es Dios quien hace descender su bendición sobre nosotros. Es Dios que nos envía fuera de los muros de la iglesia con su bendición. Entonces, mucha gente desprecia el orden litúrgico, no porque esté en contra de la liturgia, sino porque nunca lo han explicado. Y porque nunca le han dado el sentido teológico de que el culto siempre comunica lo que la iglesia cree. Siempre. No existe un culto que no comunique lo que la gente cree. Y esa es la razón por la cual el culto católico romano hace gente católica romana. Tú ves un culto católico romano y puedes entender la coherencia entre lo que están haciendo en ese culto y lo que ellos creen. Pero cuando nos visitan a nosotros, los evangélicos, los protestantes, reformados, ¿qué es lo que deben ver en nuestro culto? ¿Qué deberían ver? El evangelio que nosotros decimos creer. Y debe ser expresado en cada parte del culto. Otro punto práctico del culto. Por ejemplo, una vez que tenemos el llamado a la adoración y tenemos la alabanza del pueblo, tenemos luego la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué comunica esa lectura de la palabra de Dios? Que somos convocados a la presencia del Señor, el Rey de su pueblo. Por lo tanto, cuando leemos su palabra, ¿qué estamos leyendo? La palabra del Rey. Y la palabra del Rey es ley. La palabra del Rey es ley. Entonces, Dios quiere que en su culto exista lectura pública. Puede ser guiada por un hermano o puede ser una lectura antifonal de toda la congregación. Luego de eso, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Con más alabanza respecto a la lectura o respondemos con oración? Pero hay un momento también muy importante del culto público y es la confesión del pecado. ¿Por qué en el culto público debiese existir una oración para confesar el pecado públicamente, comunitariamente como iglesia? Porque recuerden que la liturgia o el orden del culto nos forma en la adoración. Entonces, ¿cómo las personas que nos visitan van a tener conciencia de que son pecadores si no hay una oración pública de confesión de pecado? Y si ellos mismos tampoco son expuestos ¿a qué? A escuchar la buena noticia de que el Evangelio ofrece perdón para los pecados. Esa es la razón por la cual en el culto bíblico cristiano también hay una oración de confesión. Lo tenemos en el Antiguo Testamento, lo tenemos en el Nuevo Testamento. Lo tenemos incluso en el huerto. Dios llamó a la adoración a Adán y Eva y los llamó ¿a qué? A confesar sus pecados. Y también en el culto cristiano tenemos entonces la proclamación del Evangelio. ¿En qué momento se proclama el Evangelio? La palabra predicada, ¿cierto?
la palabra predicada. Y aquí viene un punto que tal vez en alguna iglesia se ha desarrollado de otra manera. Pero es el momento de las ofrendas. Si tú entiendes la lógica del culto, que es un diálogo constante de recibir la bondad de Dios, de recibir el Evangelio y de responder al Evangelio, entonces, ¿en qué momento vendrían las ofrendas? Si seguimos esta lógica bíblica del Evangelio, ¿en qué momento vendrían las ofrendas? Después de la exhortación, después de la predicación, tendríamos un momento ¿para qué? Para recoger las ofrendas. ¿Y qué son las ofrendas? ¿Es el pago de la cuota con la iglesia? ¿Es la cuota de membresía? ¿Qué son las ofrendas? Es nuestra declaración amorosa, gozosa ¿de qué? De lo que Dios nos da, nosotros también le damos. Es una respuesta a su Evangelio. Y finalmente el culto puede concluir con adoración, doxología y bendición. Cuando hablamos de ese orden, hermanos, no estamos hablando de nada nuevo. Es lo que Dios ha revelado progresivamente. Desde el huerto hasta el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué el culto es importante? ¿Por qué el culto es importante? En primer lugar, el culto centrado en Dios es una empresa eterna. Es decir, Dios nos llamó para adorarle y por toda la eternidad seguiremos adorándole. Así que si le aburre el culto, el cielo no es para usted, hermano, se lo digo al tiro. Lo glorioso es que en el cielo ni usted ni yo podremos pecar jamás. Así que nuestro culto será perfecto. Sin decaimiento, sin sueño, sin cansancio, sin distracción, sin fatiga, sin dolor, sin quebranto, sin enfermedad. Culto perfecto delante del Dios vivo. Pero acá nuestro culto también es satisfactorio. ¿Por qué, hermanos? Porque nunca lo olvide, cuando venimos a adorar al Señor, no lo venimos a adorar en nuestras fuerzas, ni en nuestra justicia, no venimos tampoco a adorar al Señor de una semana perfecta, impecable, donde no caímos, donde no pecamos, donde no tropezamos. Muchos de nosotros llegamos al culto en medio de grandes cargas, en medio de grandes luchas, en medio de grandes decepciones. Sí, porque somos pecadores y vivimos en un mundo caído. Y además nos relacionamos con personas caídas. Pero cuando llegamos al culto, ¿qué ocurre? Estamos en la presencia de Dios por medio de la sangre de Jesús, el justo. ¿Y qué ocurre con todas nuestras oraciones? ¿Qué ocurre con todos nuestros cánticos? ¿Qué ocurre con nuestra presencia en el culto? Para Dios es agradable y es un perfume grato. ¿Por qué? Porque nuestro culto ha sido consagrado por el sacrificio de Jesús. Permítame contar esto. Esa es la razón por la cual los protestantes, en la Reforma Protestante, comenzaron a pintar las puertas de sus templos de color rojo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Bueno, a lo mejor querían señalizar las puertas para que nadie se confundiera con la Iglesia Católica. ¿Pero por qué la pintaban de color rojo? Por una realidad cúltica, teológica. Ingresamos a los palacios del rey ¿a través de qué? La sangre derramada. Y cuando entro a los palacios del rey por la sangre derramada, no hay condenación, no hay ira. No vengo como un enemigo delante de Dios, vengo como su hijo amado, llamado a la adoración, redimido por la sangre de Jesús. Entonces puedo llegar a la casa de mi Padre, alabar con libertad a mi Padre y también puedo ¿qué? Confesar mi pecado a mi Padre. ¿Por qué? Porque estoy seguro que mi Padre me perdonará. Eso es lo que el culto debe comunicar. Debe comunicar el Evangelio.
Eso es realidad hoy y seguirá siendo una realidad por toda la eternidad. Ustedes ya recuerdan Apocalipsis capítulo 5, versos 8 y 9 en adelante. El cántico de los redimidos. Digno es el Cordero, porque con su sangre nos redimió de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Entonces, en el culto aprendemos a expresar el Evangelio, que será la tarea por toda la eternidad. Entonces, la expresión del Evangelio en el culto no es un punto más en la adoración. Cantemos algunos himnos que hablen del Evangelio, cantemos algunas alabanzas que hablen del Evangelio. No, hermanos, el culto sin la comunicación efectiva del Evangelio no es un culto bíblico. No lo es. Y es ahí donde nosotros debemos tener cuidado. Si alguien me puede ayudar leyendo Job, capítulo 38, versículo 7. Quien tenga el pasaje lo puede leer con libertad, hermanos. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió eso? Según Job 38. ¿Cuándo? La eternidad pasada, la creación. El culto, hermanos, será el modo en que pasemos la eternidad. Según Apocalipsis 5, 11 al 12. Entonces, cuando nos reunimos para el culto congregacional, nuestra adoración es una importante continuación de la que empezó antes de que fueran puestos los fundamentos del mundo, de la que tiene lugar en el cielo simultáneamente con la nuestra. Cuando tú lees Efesios capítulo 1, ¿para qué fuimos salvos? Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué es la salvación? La salvación es un instrumento de la adoración. Fuimos salvos para adorar, porque Dios nos creó para adorar. Los 3 principios del huerto. Fuimos creados para adorar, el pecado deforma la adoración, pero ¿qué hace la redención? La redención, ¿qué hace? Restaura nuestra adoración. Toda la Biblia habla de aquello. Toda la Biblia habla de la comunión hermosa que Dios tiene con sus criaturas que Él creó para su propio deleite. Nuestra adoración finalmente anuncia la adoración futura en la consumación del reino de Cristo. Hay un libro que yo he seguido bastante para las clases del seminario sobre culto y liturgia que se llama Liturgias del pasado para el presente, Adoración Reformada, de Jonathan Gibson. Y él dice lo siguiente, él dice, si bien los reformadores gastaron energía y tiempo en recuperar y refinar doctrinas claves, como la sola Escritura, como la sola gracia, como la sola fe, el solo Christus, estas doctrinas en sí mismas nunca fueron el objetivo final. Sola fide, por ejemplo, puede haber sido una preocupación inmediata para los reformadores magisteriales, pero soli Deo gloria, es decir, solo la gloria a Dios, fue su principal preocupación. Y debido a que la gloria de Dios era su principal preocupación, cómo se adoraba a Dios se convirtió en una preocupación principal. Entonces, ¿por qué es tan importante esto para nosotros? Podemos ser una iglesia bíblica que ama las confesiones de fe, que ama la teología reformada, que ama las doctrinas de la gracia, pero mientras nuestros cultos no expresen el Evangelio, no hay futuro. Piensen eso.
no hay futuro. Porque estaremos pensando con nuestras mentes de doctrina, de definiciones teológicas, pero a la hora de presentarnos delante de Dios, seguimos adorando ¿cómo? No como Dios ordena y según nuestras propias invenciones. Por lo tanto, no habrá continuidad, porque ¿qué pensamiento del Dios grande y vivo le entregaremos a la siguiente generación? Un Dios inventado por nuestras propias creencias. Fue así entonces como la Iglesia Católica se desvió y se desvirtuó completamente de la adoración apostólica, inventando ritos, tradiciones que Dios nunca ordenó. A tal punto que la Iglesia se desvirtúa de tal manera que ya no había evangelio predicado. Solo lo que había en la Iglesia Católica medieval, antes de la Reforma Protestante, ¿sabe lo que era? Un drama. La gente iba a la catedral para presenciar un drama. ¿Cuál era el drama? Miraba ahí al cura tomando los elementos, recitando la frase en latín, diciendo ahora esto se convierte verdaderamente en el cuerpo y esto se convierte verdaderamente en el vino, y solamente él participaba de los elementos, y la participación de la iglesia era solamente espectador. No había predicación profunda del evangelio. Ese es el peligro. El culto importa, porque el culto es la manifestación del evangelio del Dios vivo. Si el culto no se ajusta a aquello, entonces estamos nosotros profesando y enseñando a otro Dios. Ese es el punto principal. No sé si hay preguntas o vamos a pasar un tiempo de preguntas. Como estamos con la hora, no quiero... Ya. Sí, claro, sí. Bien, me gustaría tocar esto ahora, de que toda iglesia es litúrgica. No existe una iglesia no litúrgica. Entendiendo de liturgia es la obra de un pueblo que ejerce un orden para rendirle culto a Dios. Entonces, no existe una iglesia que no sea litúrgica. Incluso las iglesias que se definen como no litúrgicas dicen, nosotros no somos como católicos, o no somos como presbiterianos, o no somos como los anglicanos, no somos como ninguna iglesia protestante que tiene un orden. Nosotros somos desordenados. Ese desorden ya es litúrgico. ¿Por qué? Porque si lo hacen frecuentemente, es un patrón litúrgico. Entonces, piensen en lo siguiente. ¿Cuántas iglesias obedecen a este patrón? Canciones rápidas tipo, bueno, aquí caída de carnet ahora. Canciones rápidas tipo Marcos Witt. ¿Qué pensamos? ¡Wow! Culto encendido, culto gozoso. Canciones lentas, adoración. ¿Sí o no? Canciones rápidas, gozo, júbilo. Canciones lentas, adoración. Entonces, ¿qué hacían las iglesias? Ya, vamos a tener 3 canciones rápidas para despertar a la congregación, 2 canciones lentas, vamos a la palabra. Y esas iglesias se definían como iglesias no litúrgicas, pero en el fondo eran iglesias litúrgicas, porque están siguiendo un orden, un patrón. Incluso las iglesias llamadas iglesias de, ministerio de alabanza profética y liberación para el siglo XXI. Donde entras a ese culto, 20 hermanos profetizando. Y luego de que profetizan, se para alguien, da una pequeña exhortación de la palabra, muy mala predicación, y luego continúa la música y continúa la profecía. Y al domingo siguiente, lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Son litúrgicas?
Sí, son litúrgicas. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Hermanos, cuando nos reunimos domingo a domingo, no debemos ceder a la tentación de generar algo nuevo. ¿Por qué? Porque Dios ya definió cómo debemos adorarle. Oiga, pastor, y el próximo domingo, ¿por qué usted no predica con chalas, con, no sé, con una polera ahí de Stranger Things, o no sé, con una polera de un meme? No sé, pues, para que seamos más simpáticos. ¿Por qué en lugar de púlpito tenemos, no sé, un atril y tenemos un stand-up comedy? Para hacer algo nuevo. Bueno, déjenme decirle que eso nuevo, en un par de meses más, se va a transformar ¿en qué? En algo litúrgico, repetitivo. Con esto quiero enseñar y decir lo siguiente, que nosotros debemos obedecer a una liturgia bíblica, que mantenga estos elementos. ¿Cuáles son los elementos inamovibles en un culto? Oración, predicación del Evangelio, ofrendas, confesión de pecado, Santa Cena, bendición, alabanza. Esos son los elementos del culto. Y esos son los elementos que Dios ha prometido bendecir en toda la historia de la iglesia. Pero cuando nosotros alteramos aquello, no contamos con la bendición de Dios porque estamos adorando a otro Dios. Es así, hermanos. Entonces, toda iglesia es litúrgica. Y ahí tenemos un ejemplo. Quizá alguno de ustedes participó en algún tipo de iglesia así, donde hay luces tenues y de repente empieza a salir humo de abajo y el predicador se acerca y dice, dísele a tu hermano que has venido al lugar de bendición. Tócale el hombro y dile, no me interrumpas. Dile que Dios va a desatar bendición ahora. Y empiezan con toda esa parafernalia. Eso no es un culto bíblico. Ese es un culto para agradar el oído del hombre. Ese es un culto que busca la preferencia carnal del hombre, no la gloria de Dios. Pero aún así esos cultos tienen un orden litúrgico. ¿Qué hay ahí? El curita. No, ese es un pastor presbiteriano en el día del Señor con su toga de predicación. Si ustedes van al canal de la iglesia donde yo sirvo, yo predico todos los domingos así. Todos los domingos predico con toga. ¿Y por qué predico con toga? Bueno, primero porque soy presbiteriano. Yo quiero distinguirme, obvio. Soy presbiteriano. Segundo, porque hay un punto histórico con el cual quiero conectarme. Y esto es muy importante, por lo menos, explicarlo. ¿Por qué los pastores presbiterianos usamos toga en el culto? Porque en la Reforma Protestante, los sacerdotes católicos romanos usaban túnicas blancas. Y hasta el día de hoy las usan, ¿o no? ¿Cierto? Túnicas blancas, porque ellos eran ministros del altar. Y en el altar, ¿qué sucedía? Domingo a domingo, ellos estaban matando a Cristo en el altar. Y por esa razón usaban túnicas blancas. Pero cuando surge la Reforma Protestante, los reformadores, los protestantes, comienzan a usar la toga como un ejercicio de que el púlpito es para la enseñanza de la palabra. ¿Por qué? Porque la toga era lo que usaban los profesores universitarios. Era una forma de comunicarle a la gente que cuando atendemos el culto, accedemos al culto ¿para qué? Para ser enseñados por la palabra de Dios. Eso es. Y lo otro, algo que me encantó que predicó hace poco un pastor, dijo, antiguamente, y esto fue un palo para los presbiterianos, dijo, antiguamente los presbiterianos usábamos toga, ahora usamos polera, usamos camisa y zapatilla, pero antiguamente los presbiterianos usábamos toga ¿para qué? Para que el predicador estuviese escondido en la toga y la predicación fuese todo. Para que la iglesia no centre la atención en el predicador, sino ¿dónde? En la palabra. Y eso tiene mucho sentido lógico, hermano. Porque de pronto en las iglesias, fíjense en aquello, los pastores, muchos pastores visten como artistas de cine.
y otros como vocalistas de grupos rock. ¿Qué están haciendo? Están llamando la atención a sí mismos. Entonces, el culto no es para llamar la atención hacia nosotros. El culto es para dirigirnos a Dios. Y esa es la razón por la cual los pastores presbiterianos usaban la toga. Porque era un ejercicio de la proclamación de la palabra. Algunos bautistas también lo usaban, bautistas reformados, y también algunos anglicanos. De hecho, ustedes pueden buscar en Google fotos, representaciones del gran despertar en Estados Unidos, Jonathan Edwards, George Whitefield y todos usando toga. Justamente para demostrar que un hombre tiene un llamado a la predicación y ministración de la palabra. Pero acá, en esta tercera representación, eso que está ahí, no sé si lo logran ver acá, pero es una especie de culto que está en una casa donde hay muebles, donde hay cafetería, donde hay televisión y todo, y eso se llama iglesia emergente. ¿Qué es la iglesia emergente? Ellos, por definición, decidieron no tener un culto litúrgico, entonces domingo a domingo van a experimentar. Entonces, estamos en el living de la casa, o de pronto puede ser un evento para sociabilizar, pero se definieron no tener un culto bíblico litúrgico, sino como la circunstancia lo determine. Eso se llama iglesia emergente. Pero yo quiero que noten ese principio. En todos hay un patrón litúrgico, de orden. La pregunta y el desafío para esta iglesia es, cuando los visitan, ¿pueden entender su liturgia? ¿Y esa liturgia comunica el Evangelio? Eso determina si somos una iglesia saludable o no. Cuando las personas vienen y dicen, hay un llamado a la adoración. Estamos llamados a adorar al Dios vivo. Tenemos un momento para meditar en la palabra. Hay un momento para orar comunitariamente. Hay un momento para saludarse. Entonces, el desafío que tienen los pastores y los líderes de iglesia es, a medida que van desarrollando el culto, ¿qué deben hacer? Explicarlo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y déjenme contar una anécdota. Llegó por primera vez una persona a la iglesia. Muchas gracias. Y yo no expliqué por qué estaba usando la toga. Entonces, al momento de que siempre termina el culto, yo voy a la parte final a despedirme de todos los hermanos. Es una sana tradición. Y se acerca esta persona y me dice, Padrecito, muy lindo el mensaje, Padrecito. Entonces, ¿dónde fallé yo? En explicarlo. Culpa mía. Entonces, puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el uso, pero son cosas que son esenciales que debemos comunicar si queremos tener un culto saludable. Hay cosas que están permitidas y hay otras cosas que no están permitidas. ¿Qué no está permitido? Todo aquello que sea un tropiezo al Evangelio. No está permitido. Y esa es la razón por la cual en muchas iglesias bíblicas, a diferencia de que tal vez el trasfondo de ustedes es un mundo pentecostal, pero en una iglesia bíblica no tenemos un tiempo para los testimonios. ¿Por qué? ¿Son malos los testimonios? No. Son hermosos los testimonios. Pero ¿por qué no tenemos un tiempo para los testimonios? Porque el testimonio no es doctrina. Y los testimonios son personales. Y alguien lo puede compartir con un hermano cuando toma un café, cuando lo invita a su casa, para contarle, para edificarse mutuamente. Pero en el día del Señor no es doctrina. Entonces, ¿qué va a pasar con la persona que está escuchando ahí de pronto ese testimonio y dicen, yo no tengo tanta fe como esa persona? Me gustaría tener esa fe, me gustaría tener ese testimonio. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que edifica? ¿Qué es lo que salva? ¿Qué es lo que transforma vidas? Es el Evangelio de Jesucristo. Y creer en el Evangelio por la fe. Eso es todo. Entonces, los testimonios pueden ser muy hermosos, muy lindos en el culto, pero en lugar de dirigir a Dios, ¿hacia dónde está dirigiendo la atención?
sea la persona. Dios no es glorificado y su palabra es menospreciada. Entonces, esa es la razón por la cual en un culto bíblico no tenemos un tiempo para testimonios. Porque somos llamados a centrarnos y concentrarnos en la palabra de Dios. Entonces, para resumir estos puntos, todo culto funciona en torno a una liturgia, buena o mala, pero el culto expresa esa liturgia. 2, la liturgia siempre será una expresión de lo que la iglesia cree. Aquí viene el antiguo dicho de los padres de la iglesia, el dicho latino que recitaba así: lex orandi, lex credendi. Lo que se ora es lo que se cree. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se hace litúrgicamente es lo que la iglesia cree. Es lo que la iglesia cree. Si la iglesia tiene tiempo para testimonio, es porque cree que los testimonios son más importantes que el evangelio. Lex orandi, lex credendi. Entonces, la gente dice, no somos una iglesia litúrgica, pero ya hemos comprendido que toda iglesia, aunque no se confiese como litúrgica, es una iglesia litúrgica. Preguntas, hermanos, ahora sí. Vamos a un tiempo de preguntas. No me pregunten por la suegra de Adán, porque yo no sé. 1, 2. Vamos a comenzar primero con las preguntas que fueron hechas a través del formulario. Y ahí nos llegaron algunas. Considerando que tenemos un tiempo igual relativamente breve para las preguntas. Y la primera es formulada en este sentido y dice: ¿cuál es el riesgo de desconocer el principio regulador del culto para nuestras iglesias hoy? Bien, voy a responder esta pregunta en un contexto macro. Cada tradición cristiana es regida por un principio de culto. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana tiene algo que se llama el principio eclesial, y su nombre define muy bien el principio. Ellos dicen, lo que hacemos en el culto lo gobierna la Iglesia. ¿Se entiende? Si la Iglesia determina esto, entonces eso es lo que se debe hacer. Eso se llama principio eclesial. Y ese es el principio de la Iglesia Católica Romana. Después tenemos el principio normativo del culto, que es el principio que gobierna a los luteranos y a los anglicanos. Ellos dicen, si la palabra de Dios no lo prohíbe, entonces lo podemos hacer. Si la palabra de Dios no prohíbe los títeres y la función de teatro en el culto, vamos, hagámoslo. Es un principio normativo. Pero el principio que sustentan iglesias presbiterianas confesionales, iglesias bautistas confesionales, iglesias bíblicas confesionales, es un principio regulador del culto. Y ese principio regulador, ¿quién lo regula? Valga la redundancia. La Escritura. ¿De qué forma lo regula? Si la Escritura no lo ordena, entonces no se puede. Es decir, vamos a hacer estrictamente lo que la Escritura manda. Si la Escritura no lo manda, ni usted ni yo estamos autorizados. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo somos los señores del culto. Y existe un cuarto principio, que este es el más terrible de todos. Se llama el principio de la libertad cristiana. Suena bonito, pero es terrible, porque en virtud de la libertad cristiana se nos puede ocurrir cualquier cosa. Como por ejemplo, trencito en el culto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el peligro para las iglesias bíblicas de ignorar el principio regulador? Es que cada vez que nosotros estemos corriendo el cerco del principio regulador, un metrito más, un metrito más, un metrito más, en el fondo estamos dañando nuestra propia teología y estamos levantando tropiezos y aditivos al Evangelio. Y claro, tal vez en nuestra generación
no veamos nosotros un gran impacto. Pero en segundas generaciones, terceras generaciones, sí. Yo espero no herir susceptibilidades, pero mucho tiempo atrás en Twitter salió la gran polémica de que en la iglesia del pastor Núñez, sí, Miguel Núñez, habían ordenado a su hijo como pastor de adoración. Y eso es extraño, porque no aparece en ninguna confesión de fe, ni tampoco aparece en las Escrituras. ¿Qué es un pastor de adoración? Explíquemelo. ¿En qué categoría cae? ¿En la categoría de salmista, levítico ungido? No tiene sustento bíblico. Entonces, ese es el peligro. Cuando tú, en función de conceder ciertas licencias para mantener la iglesia con cierta atención, transgredes el principio regulador. El efecto no lo vas a ver inmediato, pero a largo plazo, sí. Porque las generaciones que vienen después van a querer correr el cerco más allá. Y así fue como las iglesias, por ejemplo, presbiterianas fueron las primeras en ordenar pastoras, las primeras en ordenar presbíteras. Y ahora la iglesia presbiteriana de Estados Unidos ya está ordenando transgéneros como pastores. Entonces, quitas el principio regulador y ¿quién gobierna el culto? El hombre. No estaba, me acuerdo de los trencitos que hacíamos otra pregunta acá es, ¿puede una mujer dentro de la liturgia del culto dirigir una oración? Ahí estamos entrando en un terreno, dicen los pentecostales, acoraza a tu siervo, Señor. Estamos entrando en un terreno peligroso. ¿Por qué estamos entrando en un terreno peligroso? Porque si nosotros entendemos bien el principio del culto en el día del Señor, es el día del Señor. Y el culto ha sido diseñado para que la debida autoridad bíblica sea ejercida ¿por quién? Primero por Dios y por quién delega esa autoridad. ¿En quién delega esa autoridad? Los ministros del culto. Entonces, el ejercicio del ministerio del culto, del gobierno de la iglesia, si somos una iglesia bíblica, ¿para quién es? No tengan miedo, si en la casa no lo van a retar. ¿Para quién es? Para el hombre. ¿Estamos siendo machistas? No, estamos sujetándonos a las Escrituras. Si alguien quiere otro modelo, allá ellos. Pero si nosotros queremos ser una iglesia bíblica, tenemos que sujetarnos a las Escrituras. Entonces, siguiendo ese principio orgánico, lógico, todo lo que se haga en el culto en el día del Señor es un ejercicio de gobierno. Permítame explicar un poquito cómo nosotros, la iglesia presbiteriana, entendemos esto. En nuestro presbiterio, nadie que no tenga una licencia para predicar puede predicar. Frecuentemente. O sea, eso no quiere decir que el pastor no haga predicar a un hermano como para probar sus dones y su llamado. Eso lo puede hacer. Pero el uso del púlpito no puede ser ejercido frecuentemente por alguien que no ha sido examinado por el presbiterio. ¿Por qué? Porque la predicación es un ejercicio de poder y de gobierno. Sí. Entonces, tener una persona que no ha sido probada por la congregación, que no ha sido examinada por la congregación, y además es inexperto o es joven, es darle un poder ¿sobre quién? Sobre la congregación. Y eso es dañino para la congregación y dañino también ¿para quién? Para la persona. Entonces, en el culto del día del Señor, si quieres que una mujer ore, tendrías que buscar un espacio muy definido para tratar de justificarlo. Lo que encontramos en el Nuevo Testamento es que hay oraciones que muchas veces participan damas, pero no es el día del Señor. Eso hay que dejarlo muy claro. Entonces, si tú logras encontrar en las Escrituras
ese momento puedes justificarlo. Si no está, no lo puedes hacer. Y nos puede gustar y no nos puede gustar, pero si deseamos tener un culto bíblico, debemos sujetarnos a la Escritura. Entonces, ahí es donde también entra muchas veces esta contradicción de querer ser más compasivos y misericordiosos que Dios. Y Pablo es muy claro. ¿Qué ordena Pablo? 1 Timoteo, capítulo 2. La mujer aprenda en silencio. Y para nosotros, siglo XXI, esto suena horrible. Pero, ¿está diciendo Pablo que la mujer no puede enseñar? No. Está diciendo Pablo que con respecto al culto público bíblico del Día del Señor, hay un espacio donde la mujer no puede ejercer gobierno ni dominio, porque hacerlo es ir en contra del orden cultico que Dios estableció. Y esa es la razón por la cual cuando Dios quiso restaurar la adoración, Génesis capítulo 3, ¿a quién llamó a cuenta? ¿Llamó a cuenta a Eva? ¿A quién le pidió cuenta? A Adán. ¿Quién distorsionó el orden? Satanás. Entonces, nosotros que tenemos un culto que también es evangelístico, ¿cómo vamos a contrarrestar la enseñanza mundana que quiere destruir la familia y el hogar y los roles de hombre y mujer? Y ahí entendemos que nuestro culto también es evangelístico, ¿no? También tiene una respuesta contracultural. Entonces, las mujeres sí pueden enseñar, las mujeres sí pueden orar, sí pueden enseñar en el contexto de escuela dominical, sí pueden enseñar en el contexto de un grupo de mujeres, sí pueden enseñar y orar incluso en un contexto evangelístico. Incluso piensen en esto, pueden discipular y predicar. ¿Recuerdan Priscila y Aquila? ¿A quién discipularon? A Apolos. Cuando hablamos del culto bíblico, debemos seguir el orden que Dios ordena. Otra pregunta es en relación con las similitudes del huerto, con el tabernáculo y el templo. Si es que existen otras, además de las que ya se expusieron en el día de hoy. Sí. De hecho, fue una tarea que yo les di a los alumnos del seminario de Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6, el profeta es expuesto a la presencia de Dios. Y una vez que el profeta es expuesto a la presencia de Dios, lo primero que hace el profeta, ¿qué es? Confesar su pecado. Y una vez que él confiesa su pecado, él recibe el Evangelio. En el momento cuando el serafín toma con unas tenazas este carbón ardiendo y quema sus labios. Y escucha las palabras sublimes: esto ha quitado tu pecado y limpiado tu culpa. ¿Y cómo responde Isaías? Cuando viene la proclamación de Dios, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿Cómo responde Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Entonces ahí nosotros tenemos una especie de orden litúrgico, orden cúltico, que también ya aparece en el huerto y aparece también en el templo. Esos son como los principios de un orden cúltico litúrgico que después encontramos más elaborados en el Nuevo Testamento. Pero sí, ese sería como otro pasaje donde lo pueden ver claramente, los mismos puntos. Otra pregunta es: ¿cuánto importa la vestimenta al asistir al culto en el Día del Señor? Es una buena pregunta. El legalismo enseña que si nosotros vestimos, hacemos, sentimos o manifestamos algo nuestro, seremos recibidos y seremos aceptados por Dios fuera de Jesucristo. Eso es el legalismo, ¿cierto? Por lo tanto, quiero responder de esta forma. Creer que yo soy más santo o más aceptado delante de Dios por mi vestimenta
Es legalista. Es legalista. Y es tan legalista como decir, pastores bíblicos y reformados tienen que tener barba. Eso es legalismo. Antes los pentecostales decían, pastor pentecostal tiene que tener bigote. Bigote de autoridad. ¿Sí? Y mientras más grande el bigote, más autoridad. Eso es legalismo. Eso es legalismo. Yo no puedo imponer eso para decir, si hacemos estas cosas somos más aceptos delante de Dios. Pero hay que distinguir. Y aquí es donde vamos a distinguir. Si estamos en un culto solemne, en la presencia del Rey, ¿cómo nos presentamos? Bien. Bien. O sea, independiente si a ti te gusta la corbata o no te gusta la corbata. Independiente si te gusta el chaqueta o suéter. Pero vas a estar en la presencia del Rey en una forma decorosa. Porque no quieres llamar la atención de tus hermanos hacia ti. Entonces imagínense en el culto. Y el pastor no usa toga. Pues, supongamos que es un pastor bautista y no usa toga. y se presenta a predicar con short y chala. Y él, afirmándose en el Evangelio, puede decir, soy libre. Pero ¿a quién está llamando la atención? Hacia él. Entonces ese es el punto. Que el culto también regula nuestra forma de estar delante de Dios. Y aquí es donde nosotros debemos usar sabiduría práctica. Mi forma de presentarme delante de Dios, delante de los hermanos, en el culto, en el día del Señor, llama la atención a mi adoración. ¿Soy una piedra de tropiezo para la adoración de mis hermanos? ¿O en realidad me adecuo al contexto para adorar junto con el pueblo de Dios en esa armonía? Y perdónenme que yo lo diga así, hermanos, pero de pronto en muchas iglesias sucede que no, en esta iglesia no se admiten pantalones para las mujeres, pero usan vestidos tan ajustados que es horrible. Entonces, ¿a quién están llamando la atención? ¿A quién les llama la atención? ¿Y cuál es el argumento? No, es que los hermanos tienen que tener ojos santificados. Si el corazón no está santificado, no hay nada santificado. Y nosotros no podemos ser piedra de tropiezo para nadie. Entonces ahí el culto también ordena la forma en la cual debo presentarme delante del Señor. Entonces, cierro con esto. Si el día del Señor es un día distinto, es un día sublime, es un día hermoso, tengo que marcar la diferencia objetivamente y pedagógicamente, no solamente para mí, sino también para mis hijos. ¿Por qué? Porque vamos al encuentro del Rey. Y esa es la razón por la cual el día sábado plancha tu mejor ropa, plancha tu mejor pantalón, plancha tu mejor vestido, plancha tu camisa más linda, prepara la ropa más linda a tu hijo. ¿Para qué? Porque van al encuentro del Rey. En la semana, es lo mismo, pero vas al encuentro del Rey. Entonces, yo dudo que si te llama una autoridad del gobierno te va a presentar con pijama. No lo vas a hacer. Y ese es el gran problema que hoy día nosotros tenemos con nuestro actual presidente, que no representa, ¿qué cosa? La dignidad de su autoridad. No lo representa. ¿Cuáles son los desafíos que hoy enfrenta el culto en la cultura postmoderna y cómo el culto bíblico puede responder a esto? Esa pregunta me parece conocida. Bien, los desafíos que enfrenta el culto hoy en día en una cultura postmoderna, podría identificarlo yo en algunos puntos bien básicos. Primero, nosotros la iglesia estamos en una cultura que niega el pasado.
Y ustedes ya lo han visto, todo lo que ha sucedido con los escándalos del gobierno, cómo se avergonzaron de gobiernos anteriores. Eso es muy posmoderno y eso es algo que viene desde las universidades. Una enseñanza que se llama deconstruccionismo, es decir, todo lo antiguo, mal. Y hay que echarlo a la basura porque no sirve. Lo que sirve es lo moderno, es lo nuevo. Entonces, la iglesia tiene una oportunidad. ¿Cuál? Cuando adoramos, cuando nos reunimos para dar culto a nuestro Dios, ¿estamos haciendo algo nuevo como una iglesia separada en una isla, desconectada del tiempo y de la historia? No. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos enseñar que la historia no es la historia del hombre, sino que es la historia de Dios y que la historia le pertenece a Dios? El uso de los credos. Por ejemplo, cuando tenemos Santa Cena, confesamos el credo apostólico. Y cuando estamos confesando el credo apostólico, ¿qué ejercicio estamos haciendo? Estamos enseñando que somos una iglesia que pertenece ¿a qué? A la historia. Que tenemos conexión con nuestros hermanos antiguos, porque estamos confesando la misma fe. Esa es una forma de enfrentar este rechazo hacia la historia que ofrece la cultura posmoderna. Otro punto básico es... el culto también tiene una oportunidad para demostrar que el Evangelio es una gran historia y es un gran relato. ¿Por qué? Porque el mundo posmoderno ya no cree en los relatos, ya no cree en las historias, no le interesan los mega relatos. Y esa es la razón por la cual los políticos siempre están buscando un nuevo relato que cautive a la sociedad, que cautive a las personas para contar una historia. Y piensen en eso. ¿Por qué los seres humanos nos gustan tanto las historias? ¿Por qué? Dios nos creó así. Y piensen que el Evangelio es una historia, pero es una historia de amor, de principio a fin. Eso es el Evangelio. Entonces, el culto tiene una oportunidad para contar esa historia y para hacer conexión con las personas de que hay un relato que es verdadero, que es real, que la verdad se puede conocer y la verdad es Jesucristo. Porque el posmoderno también niega de la verdad absoluta. El posmoderno dice, no hay una verdad objetiva y real, sino que hay muchas verdades, mientras que nosotros confesamos una sola verdad. Y lo otro punto básico es que vivimos en un tiempo donde se enfatiza mucho la meritocracia y se enfatiza mucho el esfuerzo individual. Es que yo con mi esfuerzo, con mis propias uñas, me la rasqué solito y salí adelante y qué sé yo. Pero en la iglesia del Señor no existe el sálvate solo. En la iglesia del Señor nos exhortamos, nos animamos, nos consolamos. Y esa es una oportunidad que tiene la iglesia para mostrar una diferencia al mundo. En el mundo es el sálvate solo. En la iglesia es nos amamos, nos exhortamos, nos animamos a caminar juntos en el Señor. Creo que con esos puntos es como marca un destino y una orientación fundamental de cómo el culto bíblico responde a los desafíos de nuestra cultura. ¿Qué material recomendaría como material básico para enseñar por primera vez en la iglesia sobre el culto y liturgia? El mismo libro que yo les recomendé a los alumnos del seminario, que se llama ¿Cómo debemos rendirle culto?, de R.C. Sproul. Muy, muy bueno. ¿Cómo debemos rendirle culto? Y, obvio, si yo llego a escribir uno, recomendaría el mío. Pero ese es muy bueno. Hay unas cosas en las cuales hermanos de otras tradiciones pueden discrepar, pero en el grueso, en el 95%, es sano, es bíblico y es muy útil. Sí, voy a terminar con esta que es la última y les voy a dar tiempo para preguntar. Como todo culto inicia por un llamado que Dios hace a sus hijos y como somos personas pecadoras,
¿Sería correcto empezar siempre el culto con una oración de confesión de pecado y arrepentimiento? Puede ser, más debemos entender que el orden que estableció Dios, o lo que vemos, por ejemplo, en el huerto templo, es Dios llamando a los hombres, independiente de su naturaleza pecaminosa. Porque en el llamado evangélico que Dios hace, ese llamado evangélico también incluye, ¿qué cosa? El arrepentimiento. Esa era una doctrina que desarrollaron mucho los puritanos y está en un capítulo de la teología puritana de Joel Biggie que se llama La Ley y el Evangelio. Entonces, en el llamado que Dios hace, que nos hace a nosotros en el día del Señor para adorarle, también implica este momento para nosotros confesarnos delante del Señor. Es decir, Señor, tú me estás llamando a mí, pero vengo una semana mala o he pecado. No obstante, creo. ¿A qué creo? A tu llamado. Creo tu evangelio. Entonces, piensen en esto. No existe nada más diabólico, y voy a usar esa palabra, no existe nada más diabólico que decirle a un hombre, deja tus pecados y ven a Cristo. ¿Puede hacerlo? No. Y es por eso que el Evangelio nos llama a Cristo. Y cuando el Evangelio nos llama poderosamente a Cristo, y cuando nosotros creemos que Cristo nos está llamando, es cuando recibimos el poder de la gracia, ¿para qué? Para renunciar a nuestros pecados. Así opera el Evangelio de Dios. Entonces, yo creo que sí podría hacerlo, pero no separándolo de la gracia. Es decir, podría haber un llamado donde explique la persona que está haciendo el llamado, somos pecadores, pero no olvidamos la realidad de que somos hijos tuyos, redimidos por tu sangre, convocados por medio de la virtud de Cristo. Por lo tanto, siempre mantener la esperanza del Evangelio para el culto. Sí, el culto debe comunicar aquello. Debe comunicar la esperanza en la cual nosotros nos reunimos. Hermanos, por tiempo solo va a haber espacio para 2 preguntas de la audiencia, ¿ya? Así que aquí tengo un hermano que me había pedido la palabra hace bastante tiempo, así que después de él va a haber tiempo para una pregunta más, ¿ya? Amén. Bien, gracias por esta oportunidad, hermano Cristian. La verdad que me gustaron mucho lo que ha expresado, ¿no es cierto?, nuestro hermano, sobre la litúrgica en el culto. Pero al final se preguntó usted sobre la litúrgica personal, la litúrgica que uno lleva, la litúrgica donde nosotros somos templos de Dios, porque todo estuvo correctamente, todo, pero faltó, creo yo, me parece, lo más importante, que lo que era símbolo antes, ahora es vida en nosotros. O sea, ya somos templos. Y ahora Dios vive en los que son sus hijos y nacieron de nuevo. Y el punto más importante es la litúrgica, es cuando usted está entregándole el culto a Dios sano, como decía, sano, sin talla, sin defecto, lo más perfecto. Y ese es el punto que hoy en día están fallando muchas personas que van a los templos. Podemos aprender lo que Él dice, pero en la litúrgica personal de nuestro corazón no se está practicando el verdadero nacimiento. Porque si alguien pregunta aquí y dice, tú eres hija de Dios, duda. Si el evangelio del reino que trajo para vivir en nuestros corazones es que nos dio vida ahora, ¿entiendes? No mañana ni pasado mañana. Entonces, esa litúrgica es muy importante aprenderla, de que la hora somos sus hijos, de que la hora estamos limpios. Si alguien le pregunta a usted si tiene pecado, usted le va a decirle, yo, mis pecados me los perdonó Cristo en la cruz. Y usted no debe dudar. Y eso es lo más importante de hoy en día, que debemos aferrarnos a esta salvación, a que Dios nos salvó ahora, y vivir una vida litúrgica conforme a los mandamientos de Dios hasta que Él venga. Porque ahora nosotros somos el templo de Dios. Todo lo que nos dijo Él es figura de lo que culminó en Cristo para nosotros ahora. Así que si alguien no tiene libertad, no ha nacido de nuevo,
quieren arreglarse. Por eso es que uno dice, decidiré, ¿servir a Cristo o voy a servir en el mundo? Así es la palabra de Dios. Dios les diga, no sé si estará bien, pero encuentro que eso faltaba con respecto a nuestros corazones, nuestras vidas, en lo real hoy. Sí, si nosotros queremos tener un culto saludable, el culto saludable no puede separarse del culto privado. Entonces, no es que yo voy a rendir culto al Señor en el día del Señor, sino que yo me uno al culto, porque mi vida de culto privado se continúa ¿dónde? En el culto público. Y esa es la razón por la cual los varones cristianos son pastores y son sacerdotes en sus hogares, independiente que no tengan ningún cargo y no tengan ninguna responsabilidad en la iglesia. Ellos son sacerdotes en sus hogares. Ellos deben ministrar la palabra, ellos deben guiar el culto familiar. Y esa es la razón por la cual muchas veces nuestros cultos tienen poco efecto, porque asistimos de una semana donde no hay culto familiar al culto público. Entonces, si queremos que el culto público sea un culto evangelístico, significativo, importante, debe entonces haber una continuidad entre el culto privado y el culto público. No son separables. De hecho, es más, todos nosotros en algún momento vamos a experimentar el momento en que por enfermedad, por vejez, no podamos estar presentes en un culto público. Pero continuamos ¿con qué? Con nuestro culto privado. Y ahí en el culto privado también podemos tomar las mismas reglas del culto público. Soy llamado por el Señor, Dios me llama por su evangelio, Dios me lava por su evangelio, soy bendecido por su palabra, Dios también me bendice. Eso. Hermanos, queda un espacio para la última pregunta. La estamos intercambiando por una ofrenda de... ¿Quién tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Nadie? ¿A las 1, a las 2? Ya. Mi pastor, ya que se tocó el tema de en el culto del día domingo o el día del Señor, es que la mujer no puede, digamos, llegar a una adoración, una oración. Una mujer puede dirigir una alabanza de adoración a Dios. La alabanza en el fondo tiene otro sentido, porque no es el ejercicio de un gobierno, sino que es la participación de una dirección en cuanto a la adoración, pero no se está ejerciendo alguna forma de gobierno desde el púlpito. No sé si me logro explicar muy bien. Son temas distintos. Por ejemplo, ustedes cuando están tocando acá no le están diciendo a los hermanos, y ahora levanta tus manos, pon el ojo en blanco y haciendo algún tipo de cosas así. No, simplemente están dirigiendo musicalmente. ¿Se entiende, no? No es distinto a tener una persona que está ejerciendo un gobierno a través de la oración, por sobre incluso oficiales dentro del culto. No es correcto. Pero la adoración, que es otro campo, hay un espacio de libertad ahí. Y eso fue lo que a mí personalmente me hizo mucho ruido cuando escuché de que este pastor había nombrado a su hijo como pastor de adoración. Entonces, si tienes un pastor de adoración, también puedes tener pastoras de adoración. Y eso es complicado. Entonces, no hay que confundir los momentos y elementos del culto. Muchas gracias, Pastor Néstor, por esta sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos también por todo este espacio que nos ha brindado. Muy agradecidos de parte de todos los que asistimos el día de hoy.
Para terminar, me gustaría si usted mismo pudiese elevar una oración para Amén. que pudiésemos terminar el estudio bíblico del día de hoy. Amén. Hermanos, inclinemos nuestros rostros reverentemente al Señor y roguemos a Él su bendición. Padre Santo, tienes millares de ángeles, serafines, querubines, que no conocen lo que es el pecado. Nunca han pecado. Y ellos te adoran y te alaban y te sirven. No obstante, Padre, a ellos no les diste la bendición de ser ministros del Evangelio. Y nos has dado a nosotros, Señor, este regalo tan sublime, tan asombroso, de que tú, siendo un Dios infinitamente y inmutablemente santo, recibes nuestra adoración, recibes nuestras oraciones, recibes nuestros cánticos, nuestras alabanzas. Y entendemos, Padre, que lo recibes porque nuestras oraciones, nuestros cánticos, nuestras plegarias están cubiertas, bañadas por la sangre de tu amado Hijo Jesús. Y para ti, Padre, no hay nada más precioso y de tanto contentamiento que tu Hijo Jesucristo. Así que en Él te adoramos, en Él te alabamos y en Él te bendecimos. Padre, te rogamos entonces ahora que por medio de tu bendito y santo Espíritu, tu Espíritu Santo, quien levantó a Jesucristo de los muertos y quien inspiró tu palabra, aplíquese esta palabra a nuestros corazones para edificación y transformación de nuestras vidas. Y, Señor, la fortaleza, la continuidad de tu amada iglesia, esta iglesia local. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias.